Hola, hace más o menos 20 años empecé a viajar a Tandil una vez por mes. Íbamos los fines de semana y porque nos habían invitado a todo un desafío, que era acompañar a los docentes de la Escuela Superior de Teatro, que había sido creada, como ustedes saben, en 1989, porque siendo como era una de las pocas escuelas de teatro que formaba profesores universitarios de teatro y que era muy prestigiosa, recibía estudiantes que venían de toda la provincia de Buenos Aires y que llegaban a Tandil en los horarios en que podían con el transporte público, y entonces esperaban la apertura de la escuela, los sábados sobre todo, quedándose en la plaza, o si no, en ese portal tan lindo que tiene la casa de la esquina de Pinto 399, la Casa Vieja. El director era Carlos Catalano y la gente que estaba con él eran María Elena Chapato, Liliana Iriondo. Entre los estudiantes teníamos a Cristina Di Matteo, a Mariana Gardey, a Claudia Floris, también Mabel Pacheco, pero ya como autoridad me parece en ese momento. Leí por primera vez, debo confesarlo, a Jorge Dubati, porque íbamos sobre todo a capacitar a esos docentes para que los estudiantes tuvieran una oportunidad de cursar las asignaturas más teóricas acompañados por el docente, logrando que se produjera el encuentro entre el texto, el autor, ¿no? y el lector, mediado por la presencia docente con la intencionalidad de educar. Entonces firmaron un convenio nuestras dos universidades y ahí fuimos a brindar esa capacitación que fue una formación de un curso largo de docentes, donde tuve la enorme alegría y felicidad de trabajar en uno de los seminarios con mi colega Luisa Coduras, que tenía que ver con la producción de materiales educativos. Y porque la idea detrás de ese convenio y de eso era tender puentes. Y como dije hace poquito en unos de esos seminarios web o webinar que están tanto circulando, la educación a distancia nace, de acuerdo a la definición, si quieren la más clásica, que es una modalidad que permite superar las limitaciones de tiempo y espacio y que está dedicada sobre todo a aquellas poblaciones que por razones familiares, laborales o de distancias físicas o impedimentos de su salud no pueden acercarse a las instituciones que tienen horarios formales y demás. Es decir, la educación a distancia pensada como una educación que tiene muy en cuenta el contexto, las posibilidades, las necesidades, el ámbito socioeconómico de nuestros estudiantes. Yo soy Silvia Martinelli, soy profesora asociada ordinaria. No sé si ustedes dicen regular, pero la verdad no sé cuál es mucho la diferencia entre ordinaria y regular, pero bueno, quiere decir que estoy concursada, mi cargo es concursado, y soy además la jefa de la división Educación a Distancia del Departamento de Educación de la Universidad Nacional de Luján. Además soy docente en la UNIPE, en el posgrado, en una especialización en educación mediada por TIC. Quiere decir que formo, investigo, escribo, dirijo proyectos que tienen que ver con la inclusión de tecnologías educativas. UNICEN, igual que la UNLU, de donde yo provengo, somos de la generación de universidades nacionales nacidas en los tempranos 70. Y saben que la Universidad de Luján ya tenían, cuando se arma el estudio de factibilidad para la creación de esa universidad en ese lugar, la oferta, miren, dice, organización departamental. Efectivamente no somos facultades, tenemos departamentos. Oferta de carreras cortas, no tradicionales. Formar profesionales acreditados orientados a las actividades agroindustriales. Y acá viene lo mejor. En los 70, el fomento de la educación a distancia, el abordaje educativo de las tecnologías,
el acceso a la formación universitaria de personas mayores de 25 años sin secundaria completa y la creación de centros regionales. Es de destacar el tema de los mayores de 25 sin secundaria completa, porque después la ley nacional lo va a retomar, y es por eso que los mayores de 25 sin la secundaria pueden ingresar a las universidades. En septiembre del 74, ya iniciadas las clases que empiezan en el 73, se habla de uso combinado de cursos por correspondencia, clases radiales de apoyo, periodos cortos de enseñanza presencial. Quiere decir que ya había ahí el germen de lo que hoy nosotros conocemos como educación a distancia, la posibilidad de que la mediación pedagógica se traduzca y sea portada sobre estos nuevos soportes que son o el papel, por eso la correspondencia, o el uso de la radio. Piensen que tenemos Aruna, que son las redes universitarias de radios, ¿verdad? Piensen en las posibilidades que hoy tenemos. Y entonces, cuando digo piensen, estoy hablando también de lo que es la Rueda. La Rueda es una red universitaria de educación a distancia que está formada por representantes de los rectores. En este momento, además, soy representante del rector en esta rueda. Y ya la rueda dice en sus lineamientos que, dos datos. La Escuela Superior de Teatro, 1989. La presencia nuestra en Tandil, 2001. La creación de la Facultad de Arte en Tandil, 2002. En el medio, ahí justo en el medio, 1990, la formación de la Red Universitaria de Educación a Distancia. Y en el 92, la explicitación de lineamientos de política universitaria vinculada a educación a distancia, donde ¿cuál es la definición? La leo. La educación a distancia es una alternativa del mismo valor académico que la presencial, con características peculiares que le permiten adaptarse mejor a determinados problemas, cuestiones, contenidos, respondiendo a políticas de democratización y mejoramiento de la calidad de la enseñanza. Ya hay ahí una impronta fuerte vinculada a que el acceso a la educación es un derecho, que hay que democratizarlo y que la educación a distancia tiene las capacidades y las posibilidades de hacerlo. Bueno, la Rueda hoy es organismo consultor del CIN. Hemos hecho una serie de documentos. Hay una publicación reciente que si quieren pueden leerla en la página del CIN, donde damos cuenta de algunas de estas cosas que les estoy contando, de cuál es nuestra postura de universidades nacionales pensando en el derecho a la educación, en la continuidad pedagógica y en las respuestas que estamos siendo capaces de dar en este tiempo histórico. Yo no voy a ser mucho más larga, sino que sí quería destacar algunas cosas que este recorrido breve intenté hacer. Acercarse a los estudiantes, tender puentes, es parte de la impronta con la que nace la educación a distancia. Entonces hoy habría que preguntarse qué nos está pasando, además del COVID-19, además de quedarte en casa, además de cuidarnos, ¿no? Esa sensación de que nos pasó una aplanadora. El tema es cómo vamos a responder. Yo creo que en lo personal, como sé, con lo que sé, soy una trabajadora de la educación, soy una docente que acepta este desafío de continuar educando en la virtualidad. Tienen razón si están pensando que tengo ventajas, por supuesto, es mi formación, es en lo que enseño. Por eso estoy tan convencida, por eso estoy segura que podemos hacerlo. Y que no es sencillo, que exige organización, que exige tiempo, que exige condiciones laborales diferentes, que exige negociar algunas otras estrategias, pero ahora, en este momento, me parece que tengo para decirles que lleva más tiempo, sí. Que exige conocer algunas herramientas, sí, muchas, cada vez hay más, ustedes lo saben. Pero ¿saben qué? La ventaja es que son cada vez más transparentes y son mucho más sencillas de apropiarse. Ni les cuento cuando tuve que aprender a hacer
con los de sistemas que te ponen todo con F5, F4, Alt. No, eso ya no. ¿Es preciso tener conectividad? Sí, claro, sí. Hay algunos avances que se lograron con la liberación de datos a través de la negociación que hizo el CIN con el ENACOM, pero no resuelve la totalidad de la conectividad. Que nos ha sacado de nuestra zona de confort, no les quepa duda, totalmente. Que puso en evidencia qué tipo de docentes somos, sí, obvio. Se los digo cada vez que doy un curso. Las aulas virtuales y lo que hacemos en ellas es absolutamente visible. Iba a decir alcahueta, pero no es muy fino, ¿vieron? Pone en evidencia que además si somos mejores o no docentes. Ahora, y estoy terminando para no aburrirlos. ¿Qué pasa con las disciplinas vinculadas al arte, no? Porque esto es sí una situación de búsqueda permanente, encontrar algunas herramientas que permitan pensar cómo enseñamos teatro en la virtualidad. Pero de eso es el arte. El arte se ha nutrido siempre de la búsqueda, de la innovación, de la originalidad, de indagar, de lo disruptivo. No sé, pensaba la primera vez que mi hija me llevó a ver teatro ciego. Entonces, hay muchas herramientas, creo, para sostener la continuidad. Pensé en los grabar relatos en audio, como el viejo radioteatro, o buscar biografías y escenificarlas, explicar cualquier cosa que pidamos con fundamentos, que se puede grabar y que puede enviar, analizar obras, realizar esquemas, proponer nuevos personajes, filmar aquellos otros finales posibles, ser críticos, convertirse en críticos de obras de teatro. Hay mucha obra de teatro liberada que se puede continuar en la internet porque los directores de teatro han decidido ofrecerla. No puedo, no sé pensar en que no es posible, porque creo que entre nosotros nuestra tarea principal tiene que ser esa, soñar utopías, pensar que es posible. Con un poco de optimismo, con un poco de ingenuidad, pero con los pies en la tierra, sabiendo, como dije, que tenemos que ser trabajadores de la educación, que vamos a pelear por nuestros derechos, pero que también estamos con nuestros estudiantes. Porque lo más importante es saber, acordar que la mejor tecnología siempre es la pedagogía. Desde Luján les agradezco el tiempo, los saludo, me llamo Silvia Martinelli y nos vemos.